Muy buenas noches, mis queridos talmidín. Hoy nos encontramos Hoy nos encontramos a 29 de Kislet, Baruch Hashem. Estamos en el quinto encendido de Hanukkah. Les deseo muy buenas noches a todos ustedes que están siempre presentes para estudiar la parashá de la semana. Esta parashá es la parashá Miketz, Baruch Hashem. Inicio con una historia de la sabiduría del Talmud hoy. Dice la sabiduría del Talmud que una vez, mientras viajaba a un país extraño, Rabí Akiva llevó con él un burro, un gallo y una lámpara. Al acercarse el anochecer, buscó refugio en una aldea, pero lo rechazaron. Todo es para bien, dijo. Así que se fue al bosque y se preparó para pasar la noche ahí lo mejor posible. Sin embargo, el fuerte viento apagó la lámpara mientras trataba de encenderla. A pesar de eso, trató de prepararse para la noche en total oscuridad. Animosamente dijo: todo obra para bien. Al levantarse, se dio cuenta de que su burro y su gallo habían sido devorados por las bestias salvajes durante la noche. Todo es para bien, dijo, sin emitir queja alguna. Al día siguiente, encontró que un ejército enemigo había pasado por el bosque, había atacado la aldea y la había capturado. De haber obtenido hospedaje en la aldea, hubiese sido capturado, o si el burro hubiese rebuznado, o el gallo cacaraqueado, o la lámpara hubiese estado encendido, los soldados lo habrían ubicado, lo hubiesen capturado y posiblemente lo hubiesen matado. Sobre esto se sintió muy agradecido que le hubieran negado refugio en esa aldea, que su lámpara se hubiese apagado y que perdió su burro y su gallo, lo cual fortaleció su convicción de no quejarse sin importar lo que pase, porque todo es para bien. Mis queridos talmidín, Gansu Letová, Baruch Hashem. Entonces nosotros hablábamos ayer, retomamos el tema, ¿verdad? Y estábamos en el Sefer Bereshit, en el capítulo 41, versículo 9 al 12, y dice el Sefer Torah en español de esta manera: entonces el jefe de los coperos le habló a Faraón diciendo: mis faltas mencionó hoy. El Faraón se había encolarizado con sus siervos y me había puesto en la custodia de la casa del jefe de los matarifes, a mí y al jefe de los panaderos. Una misma noche soñamos un sueño yo y él. Cada uno soñó conforme a la interpretación, ¿verdad?, de su sueño. Y allí con nosotros estaba un jovenzuelo hebreo, siervo del jefe de los matarifes. Le relatamos los sueños y él nos interpretó nuestros sueños. A cada uno le hizo la interpretación conforme a su sueño. Entonces hablábamos de que el jefe de los coperos había hablado con una dificultad, ¿verdad? El jefe de los coperos le fue muy difícil hablar a favor de Yosef y alabarlo. Entonces decimos que en la misma instancia Rashi dice que el jefe de los coperos intentó disminuir la importancia de Yosef a través de sus palabras para que no hallara gracia ante los ojos de Faraón. Y eso puede ocurrir en cualquier circunstancia de la vida para cada judío
independientemente cuál sea su faraón. Baruch Hashem. Por eso, de acuerdo con Rashi, utilizó las palabras Nahar, jovenzuelo, ¿verdad? Es decir, un tonto que no merece grandeza. Ibrí, hebreo. Incluso desconoce nuestra lengua. Evet, siervo. Según las leyes de Egipto, los esclavos no pueden ejercer autoridad ni vestir las ropas de los ministros. Y Rashi lo resume diciendo, malditos los malvados, pues incluso el poco bien que hacen jamás es completo. Porque el jefe de los coperos se expresó de Yosef en términos despreciativos, a pesar de que el jefe de los coperos se había salvado gracias a Yosef, su boca lo hizo caer y no le permitió pronunciar alabanzas de Yosef. Entonces, llama mucho la atención, ¿verdad?, que el jefe de los coperos hiciera una separación entre sí mismo y los demás diciendo, y me había puesto en la custodia de la casa del jefe de los matarifes a mí y al jefe de los panaderos. La expresión debería haber sido, y nos había puesto en la custodia, es decir, en plural, ¿verdad? Tal como siguió utilizando el plural en el resto del relato. Entonces, de acuerdo con lo que ya dijimos, se ve lo grande que es la soberbia de los malvados, porque el jefe de los coperos se separa a sí mismo del resto de las personas y se expresa en singular para dejar claro que él no merecía haber sido castigado por el faraón. A diferencia de los demás ministros, ¿verdad?, que sí lo merecían al expresarse en singular, está manifestando una superioridad por encima de los demás ministros que saben interpretar el futuro. Y el faraón, quien también era muy soberbio, sabía cómo detenerlo. Por eso interrumpió sus palabras y envió un emisario para que trajera delante de él al joven Yosef. Y no envió al jefe de los coperos en persona a buscarlo, ¿verdad? No lo envió, sino que, ¿por qué no lo envió? Porque se había enojado con él, porque si realmente el jefe de los coperos le hubiera importado el bienestar del faraón, no habría esperado hasta ahora para contarle la interpretación que Yosef les había dado a los sueños de ellos. Obviamente no era el bien del rey lo que le interesaba a ese ministro, ¿verdad? Entonces, pero en contraposición nosotros podemos ver hasta qué punto es grande la humildad de los sadiquín. Porque cuando Paró mandó a buscar a Yosef para que interpretara los sueños, ¿verdad? Yosef le respondió, eso no procede de mí, ¿verdad? Como está en Bereshit 41:16, que dice, no procede de mí, Hashem será quien responda por el bienestar de Faraón. Y allí Rashi explica que Yosef le estaba diciendo, la sabiduría para interpretar los sueños no es mía, sino que Hashem será quien dé la respuesta. Él pondrá en mi boca la palabra concerniente al bienestar de Faraón. Qué grande, ¿verdad? Es la humildad de Yosef, que no consideró que la sabiduría era propia, sino que la recibía de aquel que creó todos los mundos, Baruch Hashem. Entonces, Yosef aprendió la cualidad de la humildad de Hashem, quien en su gran humildad no se apresura a castigar a quienes transgreden su voluntad, sino que por el contrario no pierde las esperanzas de que llegará el día en el cual sus hijos volverán en completa teshuvá. Por eso el Pirkei Avot en capítulo 3, versículo 15 dice, el mundo ya fue juzgado por Rahamim, el mundo fue juzgado con la misericordia de Hashem. O sea que toda la misericordia de Hashem está sobre el mundo, independientemente donde esté el hombre parado. Porque aún al Rasha le llega el sol y le llega la noche. Y también al que estudia Torah le llega el día y le llega la noche. Así la brisa también le llega al Rasha y le llega al que estudia Torah. Hay misericordia sobre el mundo, ¿verdad? Entonces, algo similar encontramos también respecto a Moshe Rabenu, de quien se dijo, el hombre
Moshe era sumamente humilde. Eso está en Bamidbar, capítulo 12, versículo 13, ¿verdad? Bamidbar lo dice, ¿verdad? Dice, el hombre Moshe era sumamente humilde, pero no todo el tiempo lo fue, ¿verdad? Fue una característica que aprendió de Hashem, porque la midot de humildad la fue aprendiendo en el camino al encontrarse con la Torá. Entonces, ¿por qué fue su misma humildad lo que le otorgó el mérito, ¿verdad?, de ser líder del pueblo de Israel? Esa humildad que alcanzó, el grado de humildad que alcanzó, le otorgó ese mérito. ¿Y cuánto fue? Durante 40 años en el desierto. Entonces vemos que Yosef no se conformó solamente con dar una interpretación a los sueños, sino que también le propuso a Paró consejos respecto a la manera en que podía actuar para enfrentar los 7 años de sequía. Por esto no se entiende, ¿verdad? Esto no se puede entender si Yosef era tan humilde. Entonces, ¿por qué no se conformó con ofrecerle a Faraón tan solo la interpretación de los sueños, sin extenderse ofreciéndole soluciones prácticas? Entonces, Yosef sabía que no era suficiente con ofrecerle solamente una interpretación, sino que para completar su tarea debía proponerle también las soluciones. Es como una persona que va al médico, ¿verdad? Y le da una receta para un medicamento, pero no las instrucciones respecto a la manera y a la dosis que debe tomar. Entonces, en estas condiciones, la receta no le brindará a la persona ningún beneficio. En la última parte de esta parashá, ¿verdad?, la Torá describe el nombramiento de Yosef como virrey de Misraim, de Egipto, y la manera en la cual el Paró lo vistió con ropas dignas de su cargo y lo llamó Abrej, ¿verdad?, que es un título de grandeza, tal como su bisabuelo fue llamado padre de una multitud de naciones, Abraham Avinu, ¿verdad? Está en Bereshit 17:4. Entonces, la palabra Abrej puede dividirse en dos partes. Las letras Haf y Bet suman 22, ¿verdad? Igual que la cantidad de letras con las cuales está escrita la Torá. Entonces, las letras Reish y Bet forman las letras Raf, o sea, rabino, dando testimonio de que a pesar de que Yosef actuó con humildad, su sabiduría era muy grande, tal como corresponde a un rabino. Baruch Hashem. El Sefer Bereshit, en el capítulo 42, versículo 8, dice en Sefer Torah en español, Yosef había reconocido a sus hermanos, pero ellos no lo habían reconocido. Y Rashi explica, Yosef había reconocido. ¿Por qué? Porque los había dejado cuando ellos ya tenían barba, pero ellos no lo habían reconocido porque él se había separado de ellos cuando todavía no tenía barba y ahora lo encontraron con barba. Entonces, cuando los hermanos descendieron a Egipto a comprar comida debido a la hambre que azotaba a Eres de Israel, decidieron buscar a su hermano Yosef. La Torá menciona que no lo reconocieron, pero que Yosef sí los reconoció, ¿verdad? Entonces, a ellos. Entonces, Rashi explica que fue a causa de la barba que no se dieron cuenta de que era Yosef. Entonces, hay una pregunta. ¿Acaso las tribus no reconocieron a su hermano simplemente porque ahora tenía barba? Normalmente, una persona reconoce a su hermano aunque no lo haya visto durante decenas de años y aunque haya cambiado mucho. A veces nace un niño y todos dicen, se parece al abuelo, ¿verdad? A pesar de que el abuelo tiene barba larga y el rostro lleno de arrugas, pero a pesar de todo se puede distinguir el asombroso parecido entre las dos gracias a los rasgos generales de sus rostros. Entonces, la persona es aún más grande si tenemos en cuenta que Yosef estaba casado con Osnat, quien era la hija de Dina, ¿verdad? Eso está en el Yalkut Shimon Bereshit 134. ¿Quién era Dina? Su hermana, ¿verdad? Entonces, es decir, que los hijos de Yosef, Efraín y Menashe, debían tener rasgos similares a la familia de Jacob, y ellos no tenían barba.
En este tema sin duda se ocultan grandes secretos, mis queridos talmidín. En términos psicológicos podemos afirmar que los hermanos sí habrían podido reconocer a Yosef, pero no querían admitir que el virrey de Egipto era su propio hermano. ¿Y qué implica esto? Implica aceptar la veracidad de los sueños de Yosef, ¿verdad? A causa de los cuales ellos ellos lo habían acusado de traidor, arrojándolo a un pozo y vendiéndolo, perdón. Lo arrojaron en un pozo y lo vendieron, ¿verdad? Si los hermanos reconocían el reinado de Yosef, entonces estaban reconociendo también que sus sueños se habían cumplido. En consecuencia, todo el odio había sido gratuito y el cielo los castigaría por todo lo que le habían hecho a Yosef. Entonces, de acuerdo a la ética de la Torá, el Musar, tal como dice el Raf Yaakov Abu Hatzira en su libro Pitujei Jotam, ¿verdad? El nombre de Yosef tiene un valor numérico de 156, es decir, 6 veces el valor del nombre de Hashem, Yuhei Bakei. Y a partir de esto podemos pensar que el hombre fue creado el 6º día de la creación y su función era agregar y elevarse en Kedushá, tal como ya dijimos respecto a las vedas de Hanukkah, ¿verdad? Entonces, cuando se acostumbra a agregar cada día otra vela, ¿cierto que sí? Entonces, en las bendiciones de Kriyat Shema, nosotros decimos, ¿quién, verdad? Renueva con su bondad cada día. Siempre el acto de la creación, Hashem renueva su creación cada día, porque de no ser así, entonces el mundo no podría subsistir. Vemos entonces que la función del hombre, quien fue creado el 6º día, es renovarse y elevarse hasta llegar a la perfección de su neshama, de su alma. Entonces tenemos un alma ¿de dónde? Un alma divina, ¿verdad? Parte de Hashem, del Dios viviente, Helech y Elohka Mima'al, cuya función es conectar entre el cuerpo material y su creador. Entonces, uno de los nombres que aluden a Hashem es, ¿verdad? Yosef, lo cual literalmente significa te agregará. Cuando el versículo dice Yosef había reconocido a sus hermanos, se está refiriendo a Hashem y al pueblo de Israel, porque como dice el versículo en Teilín 122:8, por mis hermanos y mis compañeros. El pueblo de Israel también es llamado hijos, tal como dice el versículo en Devarim 14:1. Ustedes son mis hijos, ¿verdad? Ustedes son hijos del Eterno, su Dios. Entonces Hashem reconoce a sus hijos y les brinda abundancia y bendición, aunque ellos no lo reconocen. Como dice el versículo, pero ellos no lo habían reconocido. Mientras estaba debajo del trono de gloria, el alma reconocía la presencia de Hashem, pero cuando descendió al cuerpo en este mundo, donde prevalece la materia, el alma cayó en una situación en la cual no reconoce a Yosef, a Hashem, en una simbología, ¿verdad? Una similitud, Baruch Hashem. Entonces la Neshama no reconoce a su creador a causa de la barba. En hebreo, Sakam, que tiene las mismas letras, Nesej, que es daño. Esa barba son las transgresiones de las personas, ¿verdad? Que produce solo daños, ya que por causa de ellas no consigue reconocer a su creador. Entonces, después de los 120 años, la Neshama, el alma, se eleva y entonces Hashem se le presentará diciendo, yo soy Yosef. Eso está en Bereshit 45:3, ¿verdad? Entonces, yo soy Hashem. El alma sentirá tanta vergüenza por los pecados que lleva con ella que no podrá contestar, así como dice el versículo, y sus hermanos no pudieron responderle porque se asustaron ante él. Baruch Hashem, nosotros estamos haciendo
una decodificación del libro de Bereshit de Yosef para entender el propósito de nuestro creador divino. No es que Yosef sea el creador, ¿no? Entonces, se entiende que el alma sentirá mucho miedo porque sabía la verdad, pero prefirió dejarlo de lado. Entonces, durante toda nuestra vida debemos encargarnos de pensar si seremos capaces de mirar el rostro de nuestro Padre sin tener Torah y Mitzvot. Como dijo Yehudá, ¿verdad? En Bereshit 44:26. Pues no podremos ver el rostro de aquel hombre sin que nuestro hermano menor esté con nosotros. Entonces, este mundo se parece a un camino en el cual no es posible regresar hacia atrás. Cada uno recibe su pago de acuerdo con las mitzvot que lleva consigo. Entonces, de esta manera, el resultado final depende del pensamiento que lo precedió y tenemos que esforzarnos por cumplir Torah y mitzvot para poder ver el rostro de Yosef sin avergonzarnos. Baruch Hashem. Bereshit, capítulo 42, versículo 18, dice el Sefer Torah en español en esta manera: al tercer día Yosef les dijo, hagan esto y vivirán, yo le temo a Hashem. ¿Cómo es posible, mis queridos talmidim, que las tribus, a quienes la Torah la llama, ¿verdad?, las tribus de Hashem, testimonio para Israel, se comportaran con crueldad con su hermano Yosef? Incluso la persona común y corriente es capaz de entender y alejarse de la crueldad, ¿verdad? ¿Cuánto más deberían haberlo hecho las tribus de Israel y con su propio hermano? ¿De dónde provenía todo ese odio? La pregunta es aún más grande, ¿verdad? Bajo la luz del Midrash en Bereshit Rabbah. Entonces, que nos cuenta que cuando los hermanos arrojaron a Yosef al pozo y vieron que no se lastimó, quisieron apedrearlo. Entonces Yehudá los detuvo diciendo, eso está en Bereshit 37, versículos 26 y 27, que dice, ¿qué beneficio tendremos si matamos a nuestro hermano y cubrimos su sangre? Vengan, vendámoslos a los ismaelitas para que nuestra mano no esté sobre él. Entonces, estas palabras exigen una explicación. ¿Cómo es posible que quisieran apedrearlo incluso después de ver con sus propios ojos que Yosef no era dañado por las víboras y los escorpiones que estaban ahí en el pozo? Lo cual demostraba que Hashem le prodigaba semejante protección. ¿Acaso no entendieron que Hashem amaba a Yosef y lo salvaba de todo daño por considerarlo un sadij? Entonces, también respecto al versículo, descenderé por mi hijo de luto a la tumba, ¿verdad? El Midrash Tanjumá, en la Parashá Vaigash, capítulo 9, dice que desde el cielo le revelaron a Jacob Avinu la promesa divina de que no vería Penei Geinom, ¿verdad? Si ninguno de sus hijos moría durante su vida. Entonces, hay una pregunta: a los hermanos no les importó el futuro de su propio padre. Ellos no dudaron en hacer lo que hicieron sin tener en cuenta la promesa que había recibido Jacob, ni tampoco el dolor y sufrimiento que le provocaron con la noticia. Entonces tenemos que entender que los hermanos de Yosef eran sadikim, ¿verdad? O sea, puros, cuya santidad nadie pone en tela de juicio. Y a pesar de ello, consideraron que Yosef merecía la pena de muerte de acuerdo con las leyes de la Torá, y por eso nada ni nadie debía evitar que eso ocurriera, ¿verdad? Entonces, esta decisión se basó en la certeza de que todos tenían respecto a que el reinado le pertenecía a Yehudá, porque el nombre de Hashem está grabado dentro de su nombre y él era quien debía ser coronado como rey de las tribus.
Así lo indica el versículo en Bereshit 46, versículo 28, y dice, y a Yehudá lo envió delante de él para que se presentara ante Yosef para organizar los preparativos. Entonces, cuando Yosef relató sus sueños, las tribus pensaron que él debía apropiarse del reinado. ¿Cómo? Anulando de esa manera la voluntad de Hashem, y por ello dijeron, en Bereshit 37:8, dice, ¿acaso reinará sobre nosotros? Es decir, ¿acaso quieres robarle el reinado a Yehudá y colocar la corona sobre tu cabeza contra la voluntad de Hashem? Con tus actos te estás rebelando contra el reinado y por lo tanto mereces la pena de muerte. Entonces estaban tan seguros de lo que pensaban que nada impidió que llevaran a cabo el castigo, ni siquiera el dolor que sufriría su propio padre, aún sin su hijo Yosef. Entonces, ni el Geinón que tal vez debería enfrentar, ni la sangre de su propio hermano, ¿verdad? Entonces, solo les interesaba ¿qué? Cumplir con la voluntad de Hashem e impedir que Yosef se rebelara contra el reinado de Yehudá, cumpliendo de esta manera lo que dice el versículo que está en Mislei, capítulo 21, versículo 30, que dice, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra el Eterno. Cuando existe la posibilidad de que se profane el nombre de Hashem, entonces no se honra a nadie, ¿verdad? Eso está en el Tratado de Berajot 19b. Entonces, cuando se humilla el nombre de Hashem y se profana su Torah, entonces no se debe tener ninguna contemplación. Cuando los hermanos vieron que no lo dañaban las víboras ni los escorpiones, quisieron apedrearlo para cumplir con el veredicto que le correspondía a Yosef por haber revelado el reinado. Entonces, son concisas las palabras del Arizal, ¿verdad? En el Prik Jaim, en el rezo introducción, respecto a que en el cielo hay 12 portones por donde se reciben los rezos, uno por cada una de las tribus, ¿verdad? Teniendo esto en cuenta, podemos preguntarnos cómo es posible que los hermanos no hayan pensado que al matar a Yosef anularían uno de estos portones. Pero como ya dijimos, ellos deseaban cumplir la voluntad de Hashem sin ninguna contemplación. ¿Estaban cumpliendo Torah? Sí, estaban cumpliendo Torah con esta situación, ¿verdad? Entonces, en el Midrash Tanhuma Baigash, capítulo 5, dice que cuando Yosef les reveló su identidad a los hermanos, diciéndoles, perdón, yo soy Yosef, su hermano, el que ustedes vendieron en Egipto, eso está en Bereshit 45:4, los hermanos quisieron matarlo allí mismo. Pero, ¿qué pasó? El ángel Gabriel los detuvo empujándolos hacia atrás. Incluso al estar delante de Yosef, bajo la investidura real, ellos desearon matarlo para cumplir con el juicio que le corresponde a quien se rebela contra el reinado. ¿Por qué? Porque entendieron que Yosef aún no había recibido su castigo. Pero el ángel debió interferir para demostrarle que la voluntad de Hashem era que Yosef fuera el rey. Ahora se entiende, ¿verdad? También por qué Hashem mismo participó en los planes de los hermanos y no lo reveló a Jacob durante todos esos años que Yosef estaba vivo en Misraim, en Egipto, a pesar de que la gran tristeza de Jacob lo llevó a que se alejara de él el Ruach HaKodesh, la inspiración divina. Eso está en Menorah Hamor, ¿verdad? Perdón, Menorah Hamaor y Abuad 67. A partir de esto se entiende que Hashem reconoció la pureza de las intenciones de las tribus y aceptó que realmente deseaban santificar su nombre. Por esta misma razón, tampoco Yitzhak le reveló a Jacob que Yosef seguía vivo en Egipto. Eso está en Bereshit Rabá. Porque él sabía que los hermanos actuaban en pos de la verdad y no en pos de intereses personales. Entonces, por una parte, Hashem estaba con ellos, participó del juramento y no reveló el secreto. Eso está en Yalkut Shimon y Bereshit 142. Y por otra parte, él estaba esperando que Yosef saliera de la cárcel y se convirtiera en rey. Entonces,
cuando Yehudá se acercó a hablar con Yosef para que liberara a Binyamin, le dijo, en Bereshit 44:18 está, Señor mío, que en hebreo es Vi Adoni, las letras de la palabra Vi invertidas son Yud Bet, o sea, 12, aludiendo a las 12 tribus. Con esto Yehudá le estaba diciendo que a pesar de afirmar que él es parte de las 12 tribus y temeroso de Hashem, de todas maneras se consideraba como alguien que se había rebelado contra el reinado, ya que Hashem lo había elegido a él para gobernar sobre las 12 tribus. Con la segunda palabra que es Adoni, ¿verdad? Que significa Señor, Yehudá le está diciendo que a pesar de que sus sueños se hubieran cumplido, eso iba en contra de la voluntad de Hashem y no lo aceptarían como una de las 12 tribus. Algo similar ocurrió con Pinjas, ¿se acuerdan? Cuando él comprendió la aberración que había ocurrido en el pueblo de Israel a causa del comportamiento de Simri ben Salud, ¿verdad? El presidente de la tribu de Shimón, quien pecó con la princesa Cosbi, Batsur, ¿verdad? Entonces Pinjas no vaciló ni se preocupó por lo que pensarían los demás, sino que tomó una espada y los mató a los dos de una sola puñalada. Eso está en Bamidbar, capítulo 25, versículos 7 al 9. En ese momento Pinjas no prestó atención a sus intereses personales, ya que de haberlo hecho, probablemente no habría actuado de esa manera, ¿verdad? Entonces lo único que le importaba era eliminar la impureza y detener la plaga, por eso actuó rápidamente y sin contemplaciones. Entonces lo mismo dicen los sabios sobre el rey Hizquiyahu, ¿verdad? En el Tratado de Berajot, capítulo 10a, quien tenía dos hijos malvados. ¿Cuáles eran estos? Menashe y Rakshake, ¿verdad? Entonces un día Hizquiyahu, ¿verdad?, los llevaba sobre los hombros en dirección al Bet Hamikdash y oyó que hablaban entre ellos diciendo que deseaban sacrificar la cabeza de su padre para la idolatría. De inmediato Hizquiyahu los arrojó al suelo y Rashake murió en ese momento y Menashe quedó vivo. Eso está, pueden ver los comentarios que hay en Abaj, ¿verdad? Y a Hizquiyahu no le preocupó la posibilidad de que murieran sus dos hijos y que no quedara nadie para continuar su descendencia, sino que actuó con rapidez y resolución para defender el honor divino, el honor de Hashem. Entonces también Moshe Rabenu se dice que transitó por el camino de la verdad al alabar a la tribu de Leví, diciendo, quienes dijeron a sus padres, ¿verdad? No los hemos visto, ni reconocieron a sus hermanos. Eso está en el episodio del Beta Egel, del becerro de oro. ¿Pero por qué? Por guardar tu palabra y guardar tu pacto, como está en Devarim 33, versículo 9. Entonces ellos tomaron las espadas y mataron a quienes sirvieron al becerro, al Beta Egel, sin tomar en cuenta si se trataba de su propio padre, de su propia hermana, de su propio hermano, de su propio hijo. La fuerza para poder actuar de esta manera la recibieron de lo profundo del deseo de cumplir con la voluntad de Hashem que ardía en sus corazones. Y es difícil para un hombre hacer esto, ¿verdad? Fíjense que allá estaba nuestro padre Abraham Avinu, ¿verdad? Ciertamente. Y Hashem le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Es una misfá, un mandamiento divino. Y el sadiquín no puede parar hasta llevarlo a cabo. Baruch Hashem. Porque la misvá tiene que ser completa. Entonces, así fue que Yehudá y los hermanos se enfrentaron a Yosef, a pesar de que él declaró, como está en Bereshit 42, versículo 18, yo temo a Hashem. Lo cual implica que su voluntad, ¿cuál era? Era cumplir con la palabra de Hashem y seguir sus caminos. O sea, cumplir Torah y cumplir misbot. O sea, cuando Yosef vio que Hashem participaba con sus hermanos al venderlo como esclavo,
y que no le revelaba a su padre que él seguía vivo, él tampoco le envió un mensajero para avisarle que era virrey de Egipto, porque él sabía que tenía que cumplir con lo cometido de Hashem, con lo que le había dispuesto Hashem, ¿verdad? Entonces, también los hermanos, ¿verdad?, a pesar de las palabras de Yosef, actuaron de acuerdo con lo que ellos entendían como la voluntad de Hashem y no cambiaron su comportamiento hacia él, porque no sabían que todo estaba dirigido desde el cielo, porque así se dieran las cosas. Entonces los versículos nos cuentan que Yosef le dijo a sus hermanos que se acercaran a él, y los sabios nos dicen en Bereshit Rabá que dijeron que querían demostrarle que pertenecía a la familia, mostrándoles que estaba circuncidado, tal como está escrito en Bereshit 45:4, que dice: entonces Yosef le dijo a sus hermanos, por favor acérquense a mí. Y ellos se acercaron. El Midrash explica esto, ¿no? Y dice que la razón por la cual les mostró la circuncisión fue porque en ella existe una corona que alude al reinado. Eso está en el Pri Ex Haim, Lulav, capítulo 2. Entonces, de esta manera Yosef quiso decirle a sus hermanos que a pesar de que Yehudá había sido elegido el rey de las tribus, de todas formas él había sido nombrado rey de Misraim, de Egipto, para que a través de ese reinado el pueblo de Israel bajara a Egipto, porque ese era el decreto de Hashem. Entonces, si el pueblo de Israel no hubiera descendido a Egipto a causa de la venta de Yosef, deberían haberlo hecho a las fuerzas, atados con cadenas de hierro, como dice el Tratado de Shabbat 89. Entonces, cuando los hermanos comprendieron su error y reconocieron que Yosef había actuado de manera debida, no dudaron en aceptar la culpa, y desde allí, Baruch Hashem, se refirieron a Yosef con hermandad y aceptaron el yugo de que él fuera rey sobre ellos. ¿Por qué? Porque entendieron que esa era la voluntad de Hashem. Entonces, esto ya había quedado eludido anteriormente, ¿verdad? Cuando al ver que las víboras y los escorpiones no lo dañaban, Yehudá sospechó que la voluntad de Hashem era que no lo mataran, y por eso lo vendió a los ismaelitas, hasta que se aclarara el tema. Entonces, cuando la persona actúa con el propósito de cumplir la voluntad de Hashem, sin mezclar intereses ajenos, entonces en el momento mismo en el cual reconoce su error, pueden vendarlo. Baruch Hashem. Muchas gracias por estar presentes. Los espero en un minutico más, nuevamente la segunda parte. Baruch Hashem. Bendito sea el Creador. Y leemos el Sefer Bereshit en el capítulo 43, versículo 16, y hablamos el Sefer Torah en español de esta manera: Dios, al encargado de su casa, trae a esos hombres a la casa y haz matar un animal y prepáralo, porque comerán conmigo al mediodía. La Parashá Miketz se lee siempre en los días de Hanukkah, y en sus mismos versículos, haz matar un animal y prepáralo. En hebreo, tebach bechaem, tebach bechaem. Entonces, si prestas palabras, se encuentran las letras de Hanukkah, pero aún debemos comprender cuál es la relación lógica que existe entre esta parashá. Encendemos la Hanukkía agregando cada día una vela más de acuerdo con la opinión de Bejilel. No la hacemos. Eso está en el Tratado de Shabbat 21b. Dijeron nuestros sabios entonces que esta costumbre fue fijada para todas las... Ya se aprende el concepto de agregar siempre. Entonces, el cual nos enseña que en el servicio divino no solo una vez de manera casual. Por el contrario, debemos agregar cada día otro esfuerzo más al que ya realizamos el día. Las palabras de nuestros sabios es que debemos aceptar, y cuando logramos conquistar esa dificultad, entonces debemos otra pequeña conquista. Entonces, cuando la persona constantemente va agregando a su Avodah Hashem, a su servicio divino, puede llegar a niveles espirituales muy elevados. Entonces, Yosef Hasadich, lejos de la casa de su padre y separado de toda Kedushá, de toda santidad, al estar en Egipto, una tierra repleta de impureza y lujuria, ¿verdad?, debió enfrentar pruebas difíciles y amargas. Cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo
y convencerlo de que pecara, él consiguió superar la prueba a pesar de que estaba alejado de la casa de su padre. Tampoco el ser nombrado virrey de Egipto se volvió orgulloso, sino que reconoció que todo se debió a la mano del Eterno y lo declaró ante todos diciendo, como dice Bereshit 42:18, yo temo a Hashem. He sabido que Yosef era muy apuesto, ¿verdad? Como dice la Torá, y que cuando caminaba por las calles de Egipto, todas las mujeres lo miraban. Entonces, de la emoción y confusión que sentían al verlo, se cortaban los dedos, ¿verdad? Con los cuchillos que tenían en las manos. Eso está en Tanjumán, el Midrash Tanjumán, Vayeshev, capítulo 5. Esta descripción de los sabios que hacen aquí nos da a entender la singularidad de la belleza de Yosef. Sin embargo, él nunca se enorgulleció y se cuidó de no pecar. Entonces debemos entender de dónde obtuvo Yosef estas fuerzas para mantener un grado de kedushá, de santidad, en medio de la impureza y la lujuria que lo rodeaba. Entonces, al parecer, el secreto, ¿verdad?, del apego de Yosef a Hashem está aludido en las palabras de la Torá. Eso está en Bereshit 37:3, que dice, por ser hijo de su ancianidad. Entonces Rashi explica que de acuerdo con la traducción de Onkelos, era para él un hijo sabio, es decir, que todo lo que Jacob había aprendido de Shem y Eber se lo transmitió a Yosef. Entonces Yosef era un hombre con Torá, y con Torá se pueden superar las pruebas, mis queridos talmidín, incluso las más terribles y amargas. Y dice el Rambam Maimónides, y escribió en el Hot de Oz, capítulo 6, versículo 1, que normalmente las personas se dejan llevar por la sociedad que los rodea, piensan como ellos, se comportan como ellos. Esto sucede tan solo si la persona no está ocupada en el estudio de Torá, pero cuando su corazón y su mente están absolutamente inmersos en las palabras de la Torá, entonces la Torá la defiende y la salva del pecado. Eso está en el Tratado de Sotá 21a. Hoy estamos nosotros encendiendo las velas de Hanukkah, ¿verdad? Las luces de Hanukkah, no las velas, las luces de Hanukkah. Y hoy vemos personas, ¿verdad?, que supuestamente se llaman conocedores de la Torá, entre comillas, y comparan las luces de la Navidad con las luces de Hanukkah. No tienen sentido de comparación estas dos luces. Tienen un origen diferente todas dos. Baruch Hashem, no puede ser que el hombre tenga este concepto, ¿verdad?, y dé un concepto parecido a las luces de Hanukkah, a unas luces que ni siquiera tienen que ver con nuestro pueblo. Baruch Hashem. Por eso Yosef llevaba consigo la tradición de su padre y se aferró a la Torá que él le había enseñado, pudiendo de esta manera superar todas las dificultades que le sobrevinieron. Porque es que el hombre no puede olvidar la Torá. Baruch Hashem. Pero la Torá por sí sola no tiene las fuerzas necesarias para proteger a la persona, sino que es necesario el esfuerzo y la dedicación en el sentido de agregar todo el tiempo, como en el caso de Bezquilel se dispuso que cada día se encendiera una vela más en la festividad de Hanukkah, insinuando con esto la manera de llevar adelante la Avodah Hashem. Si nosotros tenemos la Torá en nuestra casa, ¿verdad?, y la ponemos en una teba, la Torá, y la dejamos ahí, la Torá sola, por sí sola, no hace nada. Baruch Hashem no tiene las fuerzas necesarias para proteger la persona. La Torá hay que llevarla al alma. La Torá hay que mirarla. Hay que llevarla a la introspección del hombre. Hay que abrazarla. Baruch Hashem. Entonces, esto no es tan solo una innovación, ¿verdad?, una innovación de Bezquilel, sino que es una señal en el camino para la vida judía. Siempre debemos agregar una vela
y no darnos por satisfechos con el nivel espiritual en el cual nos encontramos en un momento determinado. Esto lo aprendemos de Yosef, quien en su sabiduría entendió que si no agregaba a la Torá de su padre, podía llegar a caer en las peores profundidades espirituales. Que Dios no lo permita, que Hashem no permita nunca que el pueblo de Israel caiga en oscuridad, y una oscuridad donde no puede salir, porque si sale la luz lo vuelve a meter. La luz tiene que tener la fuerza para sacarlo de ahí, y no que esa misma luz haga que esta persona vuelva y entre en la oscuridad porque se siente más cómodo ahí que estar en la luz. Entonces, por esta razón es que Yosef se esforzó mucho en el cumplimiento de las misbot y en desarrollar su temor a Hashem, porque deseaba mantener viva la tradición de sus antepasados. Entonces, esta idea cobra énfasis mediante el hecho de que al revelar Yosef su propia identidad delante de los hermanos, envió con ellos carruajes a Galot. Entonces, los sabios en Bereshit Rabá preguntan por qué envió carruajes si en verdad Jacob era rico y no los necesitaba. Y responden que Yosef les estaba recordando a Jacob las alajot de Egla Arufá, que habían estado estudiando en el momento en que fueron separados, 22 años antes. Obviamente Yosef era capaz de recordar las alajot que había estudiado tantos años antes solamente porque se esforzaba y se dedicaba al estudio de la Torá constantemente, y porque esos eran los pensamientos que le ocupaban la cabeza. Entonces dice el versículo en Mislei, capítulo 23, versículo 5, lo buscaste con tus ojos y ya no está. De aquí se entiende que si la persona deja de mirar la Torá, aunque sea por un segundo, de inmediato se dará cuenta de que su Torá ya no está, que se la olvidó. Eso está en Berajot 5a. Los sabios dicen en Hagigá, capítulo 16a, y ellos dicen que las palabras de Torá son difíciles de adquirir, como los utensilios de oro, pero son fáciles de perder, pues son tan frágiles como el cristal. Entonces también dijeron en el Abot de Rabbi Natán, capítulo 24, versículo 6, que todo el tiempo que la persona no estudia, se olvida de lo que ya había estudiado. De acuerdo con todo esto, se entiende que Yosef nunca dejó de estudiar, porque si lo hubiera hecho, habría olvidado lo que alguna vez estudió con su padre. Él repasaba constantemente la Torá. Entonces ahora podemos entender las palabras de Yosef cuando dijo, haz matar un animal y prepáralo, las cuales en hebreo parecían estar duplicando la misma expresión, teboah, tebah, y que en verdad se referían a matar al Yetzer Hará y anular sus intenciones. Por eso debemos comportarnos como en los días de Hanukkah y seguir agregando siempre más golpes al Yetzer Hará hasta lograr superarlo y anularlo. Esto lo aprendemos ¿de dónde? De Yosef Hasadik, quien golpeó a su Yetzer Hará una y otra vez sin darle tregua. Por eso el versículo duplicó la expresión diciendo, matar, matarás, para enseñarnos que tenemos que seguir peleando siempre contra el Yetzer Hará, tal como lo hizo Yosef, apegándose a la Torá y creciendo más y más, ¿verdad? Entonces, ¿qué hubiese pasado si Yosef Hasadik no hubiese sido un estudioso de Torá? ¿Verdad? ¿Qué hubiera pasado con él cuando fue metido al pozo, ¿verdad? Con las serpientes y los escorpiones. Y si eso se salvó de ahí, entonces cuando fue vendido como esclavo, ¿cómo se salvó de ahí? Y entonces cuando fue vendido a Egipto y fue mal informado por la mujer de Potifar, ¿por qué Potifar no lo mató y también se salvó?
Y de ahí fue enviado a la cárcel, y en la cárcel, estando ahí, tampoco ocurrió nada con él, porque era un estudioso de Torah, porque recordaba todo lo que su padre le estaba diciendo. Baruch Hashem. Entonces, nosotros, con la ayuda del cielo, Baruch Hashem, Bezrat Hashem, encontramos este versículo y encontramos otro punto sumamente importante a partir de algo que Hashem dispuso en cierta ocasión, ¿verdad? Entonces, esta es una historia que se va a referir del rabino David Pinto, y dice que a partir, ¿verdad?, de que algo dispuso Hashem en una ocasión, cuando él estaba recibiendo personas, en esa oportunidad dice que entró una mujer y ella pidió una verajá y entró alegre y sonriente, pero al verla, el rabino preguntó por qué estaba tan contenta. Entonces, al ver su comportamiento despreocupado, verdaderamente el rabino se preocupó respecto a cuáles eran sus intenciones, ya que su comportamiento era ajeno a todo recato, ¿verdad? Entonces esta mujer se sentó e intentó acercar su silla hacia el rabino. Pero qué grande fue la sorpresa del rabino al no poder moverla. Esta mujer no movió la silla, no pudo mover la silla. Intentó moverla y no pudo. Entonces dice que unos pocos días antes se había ocurrido al rabino fijar la silla en el suelo para que no se le pudiera correr. Entonces, cuando la mujer entendió que era imposible correrla, se le borró la sonrisa de la cara. Entonces, del cielo le pusieron en el corazón la idea al rabino de fijar la silla al suelo, mis queridos talmidín, porque es que antes de que pasen las cosas, ya Hashem ha dispuesto la medicina. Y después de estos hechos, el rabino entendió el versículo anterior, ¿verdad? Y nosotros podemos hoy entender por qué la palabra ajem significa preparar e implica que para superar el Yeser Hará es necesario realizar preparativos previos, y entonces Hashem nos ayudará a vencerlo. En este caso, en el caso del rabino, fue gracias a un acto de ayuda divina, ¿verdad?, que pudo evitar que el Yeser Hará llevara su cometido en contra del rabino a través de esta mujer. Entonces, la halajá afirma que si Hanukkah cae en Shabbat, no se cambia de día el festejo, ¿verdad? Pero en cambio, si Purim cae en Shabbat, por respeto a la Kedushá del Shabbat, se pasa el festejo para el día domingo, porque no se puede leer la Megilá en Shabbat. Esto exige una explicación. Vamos a explicar esto. Entonces, podemos decir que de acuerdo con lo que dice en la Mishnah Berurah, en el capítulo 670, Shimán Katán, capítulo 6, que existe una diferencia esencial entre Purim y Hanukkah. Como es sabido, el objetivo del imperio griego era afectar, ¿qué? Lo que antes les explicaba, afectar el alma del judío y no el cuerpo, ¿verdad? A diferencia del malvado Hamán, quien deseaba aniquilar el cuerpo del judío en sentido físico. Entonces, debido a la diferencia que existe entre estos dos periodos tan terribles, también hay diferencias en la manera en la cual agradecemos los milagros que tuvieron lugar cada día, en cada oportunidad. Entonces, debido a que en los días de Hanukkah el decreto era en contra del alma, al celebrar Hanukkah agradecemos de una manera espiritual, alabando a Hashem y haciendo pública la luz de la fe a través del encendido de las luces de Hanukkah. Entonces, en cambio, en los días de Purim, cuando el decreto era contra los cuerpos,
Agradecemos nuestra salvación a través de un festín, comida, comiendo y bebiendo, lo cual tiene el poder de darle placer al cuerpo. Debido a que Hanukkah es una celebración espiritual, ¿verdad? De días de alabanza y agradecimiento, no se cambia de día la celebración, aunque caiga en Shabbat, porque el Shabbat también es espiritual y tiene la fuerza de brindarle placer al alma. Entonces, el nivel espiritual del Shabbat es tan grande, mis queridos talmidín, que la persona que estudia Torah en Shabbat adquiere una Torah 1000 veces más elevada que la Torah que se estudia en la semana. En cambio, Purim se celebra dándole placer al cuerpo. Como en Shabbat no es adecuado poner el acento en los aspectos corporales, se pasa el festejo al día domingo. Entonces, cuentan una historia acerca del Admor Rabbi Jaim de Sams, que cada víspera de Shabbat acostumbraba vestir una ropa especial y preparaba un plato especial para honrar el Shabbat. Preparaba huevos con cebolla, ¿verdad? Entonces todos los que lo veían estaban ocupados en esta labor culinaria con la concentración y la exactitud que actuaba, afirmaban que era como el Kohen Gadol realizando su servicio el día de Yom HaKippurim. Una vez se le cayó de la mano un trozo de cebolla y rodó al suelo. Su hijo, el Sadij Yehezkel de Shinua, que estaba a su lado, se apresuró a agacharse para recoger el pedazo de cebolla, pero el Admor lo detuvo y a pesar de su edad avanzada se inclinó para levantarlo. Cuando el hijo le preguntó por qué no lo dejó levantar la cebolla, el Admor le contestó que la mesa se compara con el altar y las bendiciones que se dicen antes y después de la comida son como los sacrificios, ¿verdad? Si ocurría que se caía un pedazo de carne del sacrificio, había que apurarse a levantarlo. Lo mismo era válido en ese caso cuando se cayó la comida que había sido preparada en honor a Shabbat. Para el Rab era como si tuviera la kedushá, la santidad de los sacrificios, y por eso se apresuró a levantarla por sí mismo. Algo similar ocurrió, dice en una historia que cuenta el rabino Pinto sobre su padre, el Sadij Rabí Moshe Aarón Pinto. Dice que una vez iba el rabino Pinto caminando con su padre y su maestro, ¿verdad? Era la época en la cual crece la hierba, ¿verdad? El terfesh, la cual se utiliza para preparar una comida con carne que es muy sabrosa y alimenticia, cuenta él. Y dice que aunque su padre no se ocupaba de las vanidades de este mundo, tenía la costumbre de agradecer y bendecir a Hashem por las cosas que él renueva en su creación. Y como quería bendecir Sheheyanu por el terfesh, pidió que le prepararan esa comida. Entonces, cuando le sirvieron la comida, probó un bocado y enseguida dejó el plato. Y a pesar de que le insistimos en que terminara su comida, él no aceptó. Y dijo que ya había cumplido su parte, probar un poco de la comida y bendecir Sheheyanu. O sea, ya no había ninguna razón para que siguiera comiendo y disfrutando del delicioso plato. A partir, mis queridos talmidín, de estas increíbles historias que hemos escuchado hoy de este rabino y de otros rabinos, ¿verdad? Vemos hasta qué punto los tzadikim son meticulosos y miden con precisión cada uno de sus actos, porque todos sus pensamientos, ¿dónde están dirigidos? Están dirigidos hacia los Shamaim. Pero quien es capaz de testimoniar en la celebración de Siyum Masejet, que nuestra alegría se debe solamente al estudio de la Torah y no al placer que nos da la comida, y que el Siyum es un buen pretexto para participar en una fiesta. A veces ni siquiera sabemos cuál es el tratado del Talmud por el cual se está celebrando esa Seudá Mishvah. Por esto,
Por todo esto, los sabios establecieron que la comida de Purim no debe celebrarse en Shabbat, porque el Shabbat es totalmente espiritual. Incluso la comida que ingerimos durante el Shabbat es para alimentar el alma adicional que recibimos en este día. Y si incrementamos la comida y la bebida tal como es normal en Purim, porque la meta de esa comida es darle placer al cuerpo, esto puede llegar a constituir una transgresión de la Kedushá de Shabbat. Entonces el Shabbat contiene en sí mismo el concepto de seguir agregando siempre por el alma adicional que tenemos ese día. Y eso lo podemos estudiar en el Tratado de Bexá, capítulo 16a. Y también por la potencia duplicada del estudio de la Torá en Shabbat, cuando la fiesta de Hanukkah, cuya esencia es espiritual, es la de seguir agregando siempre, cae en Shabbat. Esto se produce una increíble experiencia de Kedushá que le permite a la persona elevarse y reforzarse en el servicio divino, subiendo un peldaño tras otro en su trabajo espiritual, lo cual le otorga poderosas armas para defenderse de su Yetzer Hará hasta lograr sacárselo de encima, tal como enseñó Yosef Hasadik. Entonces, esto fue lo que sucedió con Yosef, cuyo reinado creció hasta que todo el mundo estuvo bajo sus pies. Pero él también se esforzó por anular su propio honor y rendirle todo el honor a la presencia divina. En la misma medida en que él anuló su propio honor en pos de la santidad, así creció espiritualmente y se elevó personalmente hasta llegar a convertirse en Uspishim la Shejinah. Eso está en Sebahim, capítulo 118b. Baruch Hashem. Dice el Sefer Bereshit en el capítulo 44, versículo 1 al 2, dice: luego ordenó al encargado de su casa diciendo: llena las alforjas de estos hombres con alimento, todo cuanto puedan portar, y por el dinero de cada hombre en la boca de su alforja. Y pon el dinero de cada hombre en la boca de su alforja. Y mi copa, la copa de plata, ponla en la boca de la alforja del menor, junto con el dinero de su compra. Y él hizo conforme a las palabras que Yosef había hablado. Entonces, la Torá nos cuenta que Yosef ordenó llenar las alforjas de sus hermanos con la mejor mercadería, devolverles el dinero y también esconder la copa de plata en la alforja de Binyamin. ¿Y por qué justamente la copa de plata? Si deseaba esconder algo valioso, podía haber escondido, por ejemplo, una corona, ¿verdad? ¿Cuál fue la interpretación, la intención, verdad? ¿Cuál fue la intención de Yosef al esconder su copa de plata? Entonces, cuando Yosef hizo sentar a sus hermanos alrededor de la mesa, los ordenó de acuerdo con sus edades. Tal como explica Rashi en Bereshit 43:33, Yosef iba golpeando su copa y decía: Reubén, Shimón, Leví, Yehudá, Isachar, Zebulún, los hijos de la misma madre, siéntense en ese orden, tal como fue el orden de sus nacimientos. Yosef quiso provocar que sus hermanos se atemorizaran de su capacidad de adivinar con tanta precisión todos los detalles. Yosef podía haberles dicho que era un profeta o un mago. ¿Por qué? Porque en cambio eligió su copa. ¿Por qué en cambio él eligió su copa como la fuente de su conocimiento sobrenatural? A partir de estas dos historias, nosotros entendemos que Yosef Hasadik tenía razones específicas por las cuales eligió utilizar su copa de plata. ¿Qué tenía de especial la copa? Entonces, Hashem creó al mundo y lo llenó de variadas creaciones, y quien presta atención puede ver que la mayoría de la creación es circular, ¿verdad?
como por ejemplo el sol, la luna, las estrellas. También el cuerpo humano está compuesto de miembros circulares, tal como la cabeza, los ojos, la nariz, la boca, etcétera. Y explica la Kabbalah en los libros de él, que también las 10 sefirot son circulares y que cuando Hashem creó al mundo, concentró toda su santidad en un solo punto circular, ¿verdad? Entonces, el secreto de este círculo es su esencia en la unidad, porque el círculo no tiene lados ni vértices, sino que cada punto es igual al otro y todos conservan la misma distancia con respecto al centro. Por eso las matzot que comemos en Pesaj, en la noche de Pesaj, son circulares. ¿Para qué? Para enseñarnos que el pueblo de Israel no salió de Egipto sino hasta que estuvo unido. Además, Hashem creó su mundo con forma circular para recordarles a los hombres que viven en él que el secreto de su existencia y la base sobre la cual fue creado es la unidad. Solamente cuando hay paz y unidad entre los habitantes de la tierra, el mundo puede seguir existiendo. Pero si las personas se alejan unas de las otras y se avergüenzan mutuamente, entonces Hashem se aleja de su mundo y las personas se devoran unas a otras. Miren, la festividad de Sukkot recuerda las 7 nubes de gloria con las cuales Hashem envolvió a Am Israel en el desierto. Eso está en el Tratado de Sukkah 11b. En esta festividad se le ordenó a Am Israel que abandonara sus viviendas fijas y se mudara a una vivienda temporaria, ¿verdad? Sin tener en cuenta cuál es la situación económica de cada uno. Ya sea que se trate de una persona rica o pobre, el judío debe cumplir con la palabra de Hashem y vivir 7 días en la Sukkah. Esta realidad une a todos los niveles y condiciones dentro de Am Israel. Al estar todos juntos en la Sukkot, se despiertan los corazones de Am Israel y comprenden que así como en ese momento están todos viviendo en Sukkot, sin diferencia de estatus, así también durante todo el año debemos estar cerca los unos de los otros y ser garantes mutuos. Como ya dijimos, Hashem rodeó a Am Israel con 7 nubes de gloria. Y podemos decir que los hizo aludiendo a la importancia de la unidad. Porque las nubes lo rodeaban en círculo y todos los puntos del círculo son iguales respecto al centro, como ya antes habíamos explicado. Entonces, si Hashem no hubiera creado el mundo en forma circular, las personas podrían pensar que el mundo hay esquinas ocultos y puntos laterales o a los cuales Hashem no les presta atención o por lo menos no con la misma intensidad. Pero dado que el mundo es circular, entonces sabemos que cada cosa, incluso la más pequeña y alejada, recibe la supervisión directa de Hashem, como está escrito en Abodá Zará 3b, que Hashem alimenta todas sus creaciones, desde los huevos de los piojos hasta los gigantescos rehemim, ¿verdad? Esto es algo que todos perciben y conocen. Por lo tanto, la persona debe unirse con todos. Entonces tenemos que saber que todos los exilios del pueblo de Israel fueron producto de la falta de unión. Tal como está escrito en el libro de Shemot, que dice que cuando Moshe vio a 2 hombres peleando y dijo, en Shemot 2:14, que dijo, salió a la luz el asunto, ¿verdad? Cuando Moshe descubrió la falta de unión existente entre Am Israel, comprendió por qué les había sobrevenido el decreto del exilio. Y debido a que la razón del exilio era la falta de unión, solamente cuando lograron corregir ese aspecto tuvieron el mérito necesario para ser redimidos y recibir la Torá.
Por eso Hashem le ordenó a sus hijos que sacrificaran el corbán de Pesaj y no dejaran restos de él, para que se reunieran en grupos para comerlo, una familia junto a otra, y a partir de esta unión se hicieran dignos de recibir la Torá. La Torá también nos dice que al estar cerca de Har Sinaí, del monte Sinaí, Israel acampó allí frente al monte, y esto nos indica que se dispusieron a recibir la Torá como si se tratara de una sola persona, con un solo corazón. Baruch Hashem, porque el versículo está formulado, es en singular. Eso está en el Yakush Shimon y Shemot 2.75. Entonces podemos entender la pregunta anterior ahora, ¿cuál era la intención de Yosef al utilizar la copa como un medio de adivinación? Entonces la forma de la copa es circular y por lo tanto alude a la unidad, y con esto le estaba diciendo a sus hermanos que no les guardaba rencor a pesar de que ellos lo habían excomulgado, arrojándolo al pozo y vendiéndolo como esclavo, porque todo había sido dirigido por la mano de Hashem. Entonces, igualmente Yosef quiso definir claramente los límites, y aunque todo había sido dirigido por la providencia divina, los hermanos debían reforzarse en todo lo relativo a la unidad. ¿Por qué? Porque ese sería el mérito por el cual serían redimidos del exilio de Egipto en el futuro y podían recibir la Torá. Entonces, además, Yosef dejó claro que al relatar sus sueños no había tenido la intención de provocarlos ni ofenderlos, sino simplemente revelarles el futuro y decirle que él estaría junto a ellos cuando fuera necesario. Entonces, si prestamos atención nosotros, mis queridos talmidim, veremos que la palabra Gabiá, o sea, copa, está compuesta de las letras Ain, Gimel y Yud y Bet. Y Ain, Gimel aluden a la palabra Igul, que significa círculo. Y las letras Yud Bet, cuyo valor numérico es 12, se refieren a las 12 tribus. Entonces vemos que Yosef utilizó la copa, ¿verdad? Gabiá, ¿verdad? Para decirle a sus hermanos que debían unirse para que las 12 tribus pudieran tener el mérito de ser un ejemplo para Am Israel. ¿Qué es lo que no tenemos hoy? Unidad dentro del mismo pueblo de Hashem. Algunos no hacen ni dejan hacer al otro. Baruch Hashem. Entonces las tribus entendieron el mensaje de su hermano, tal como dicen los versículos al comienzo de la Parashá Vaigash. Yehudá se acercó a él y dijo: por favor, Adón, Señor mío, como ya dijimos, la expresión en hebreo es vi, ¿verdad? Donde nuevamente aparece la letra Yud y Bet, ¿verdad? Y cuyo valor numérico es 12. La Yud vale 10, ¿verdad? Y la Bet vale 2. Entonces se entiende que lo que Yehudá le estaba diciendo a Yosef era que todos los hermanos habían entendido sus palabras y lo recibían de vuelta como hermanos, ya que comprendían su error. Entonces, cuando los hermanos vieron que Yosef no les guardaba rencor y Yosef entendió que lo volvían a aceptar, entonces envió carruajes, que dice Agalá, ¿verdad? Que comparte la raíz con la palabra Igul, aludiendo también a la igualdad. De esta manera se despertó en sus corazones la cercanía y la hermandad. Entonces está escrito que la principal esposa de Jacob fue Rachel, y que a pesar de que Jacob se casó con 4 mujeres, Rachel tuvo un lugar preferencial, como está en Bereshit 46:19, y en Rashi, en donde él habla, donde él hace un comentario en el Ruch Rabá, capítulo 8, versículo 13, que dice: ahora bien, si Rachel era la esposa principal, entonces, ¿por qué las 12 tribus no nacieron de ella? Hashem acomodó las cosas de tal manera que la unidad fuera algo digno de alabanza. ¿Por qué?
porque las 12 tribus nacieron de diferentes madres, parte de las esposas y parte de las sirvientas. Por lo tanto, la unidad entre ellos es una verdadera muestra de grandeza y en consecuencia se los llama las tribus de Hashem, testimonio para Israel, como está en Teilín, capítulo 122, versículo 4. Entonces, como es sabido, cada tribu tenía una piedra especial en el pectoral, en el Hoshem, ¿verdad? Que es el pectoral del Cohen Gadol, y también su propia bandera en la formación, ¿verdad? Alrededor del Mishkan, del tabernáculo. Pero si lo esencial en el pueblo de Israel es la unidad, entonces debemos explicar por qué se diferenciaron cada uno con su piedra, con su bandera y con una ubicación específica alrededor del Mishkan. Porque no podía haber una sola piedra o una sola bandera para todos. Entonces la explicación es que la unidad más importante y verdadera tiene lugar cuando existen diferencias entre las partes. En el mundo en que vivimos hay ricos y hay pobres, personas que reciben mucho honor y otras que apenas sí tienen con qué vivir. El mayor logro de la humanidad es estar unidos en estas situaciones, ¿verdad? Si aquel que tiene plata tiene que ser como el que es pobre, humilde también, ¿verdad? Para que haya unidad, Baruch Hashem. Entonces, esto es lo que dice el versículo en Shir Hashirim, capítulo 2, versículo 4, que dice: puso sobre mí la bandera de su amor. Baruch Hashem. Aunque cada tribu tenga su bandera y un lugar especial, en el pueblo de Israel debe predominar el amor, mis queridos talmidim. Entonces dicen los sabios en el Tratado de Julín 91b que cuando Jacob acomodó las 12 piedras a su cabecera al dirigirse camino a Harán, todas las piedras se unieron conformando una sola. Así también Hashem plegó el monte Moriah y el templo y lo puso bajo sus pies. Esto está en el comentario de Rashi en Bereshit, capítulo 28, 17. ¿Y qué significa esto? Significa que la existencia del templo en el monte Moriah depende de la unidad de las tribus y solamente cuando se vuelven como una sola piedra puede existir con toda su gloria. Pero si cada tribu está separada de las demás, el templo no puede existir ni mantenerse. Y así fue que el templo fue destruido a causa del odio infundado, del odio gratuito, ¿verdad? Fíjense ustedes que cuando Am Israel iba a salir de Misraim para entrar a Eres de Bamidbar, del desierto, para entrar a Eres de Israel, ya no había unidad. Los Nesiim querían su propio honor. No buscaban el honor de su pueblo, del pueblo de ellos, sino buscaban su propio honor. Y muchos de ellos estaban sin circuncidarse. Por eso fue que no se festejó más Pesaj en el desierto. ¿Y qué pasó? Que todos tuvieron que ser circuncidados para poder entrar a Am Israel y poder ser uno y poder otra vez festejar Pesaj en unidad nuevamente. Para poder recibir la Torá nuevamente, ser unos nuevamente, Baruch Hashem. Y 10 de estos hombres trajeron mal informe de la tierra, la Lashon Hara. Y eso es lo que hace que Am Israel se desuna, la Lashon Hara. Lo que les explicaba a ustedes en la clase de Mikech de ayer, que si ustedes hoy hablan bien de una persona, adulando a una persona, eso es la Lashon Hara. Y si hablan mal, también es la Lashon Hara. Baruch Hashem. Y la Lashon Hara también es aquello que se habla a medias. Eso es lo que causa la división de los pueblos. No hay unidad si hay la Lashon Hara. Baruch Hashem. Entonces, el templo es un símbolo de ¿qué? De unidad. Como lo menciona el versículo en Teilín
122, versículo 2, que dice: nuestros pies se pararon dentro de tus portones, oh Jerusalén, todos juntos, unidos y con hermandad, ¿verdad? Y hay un canto que dice: Inemato humanai, shebetajen galviaja, Inemato humanai, shebetajen galviaja, Inemato, la 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 la, Inemato, la 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 la, Inemato humanai, shebetahin galviaja. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, Baruch Hashem. La unidad era tan grande, mi querido Talmidín, en el templo, ¿verdad? En el tiempo del templo, que mientras estaban parados no quedaba lugar libre, pero podían prosternarse holgadamente sin chocarse unos a otros. Y como dice el Tratado de Avot 5:5, y no hubo nunca nadie que dijera que estaba incómodo en Jerusalén. Tremendo. Los grandes sadiquín y los dirigentes espirituales son el imán al cual todos se sienten atraídos, y sobre ellos recae la obligación de advertir y de despertar al pueblo acerca de la importancia de dar todo el uno por el otro, ¿verdad? El Rashash Hakadosh pregunta: ¿por qué también los sadiquín dicen las confesiones en los rezos de Yom Kippur? Y dice: Hatati, Hatati, he pecado, pecamos sin saber, a sabiendas, con descaro, robamos, cometimos adulterio, etcétera, etcétera. ¿Acaso puede pensarse que los grandes de la Torá incurrieron en pecados tan graves? Entonces responde el Rashash que esto se debe a que ellos son los garantes del comportamiento del pueblo de Israel. No están confesando sus propios pecados, sino que la confesión se debe a que todas las almas del pueblo de Israel están unidas, incluso la de los malvados que cometen peores pecados. Y al respecto se dice que la palabra sibur, ¿verdad?, que es congregación, está conformada por las primeras letras, palabras sadiquín, beinonim, las palabras sadiquín, beinonim, que son intermedios, y reshaín, que son malvados. Entonces nosotros debemos aprender de los sadiquín, que no se enorgullecen de sus conocimientos ni de los honores que reciben, sino que todos sus pensamientos están orientados a ayudar a Am Israel, incluso aquellos que cayeron tan bajos que se revuelcan en el pecado y esperan expiar sus pecados y redimir sus almas de la prisión en la cual se encuentran. A esto se refirieron los sabios al decir en Sanedrín 98a y Shabbat 139a: el hijo de David llegará por el mérito de la caridad, tal como está escrito: Sión será redimida por el juicio y sus cautivos por la caridad. La importancia fundamental de la caridad, mis queridos talmidín, es la gran unión que provoca. Baruch Hashem. Agradezco mucho el haber estado conectados hoy conmigo. Muchas gracias. Laila Tov para todos. Los espero el jueves para seguir con el shiur de Sharei Hamidot. Baruch Hashem.